Ya para dar inicio en este caso a nuestra lección, como el tema general que estamos considerando, si usted lo recuerda, es la misericordia, el amor y la misericordia de Dios, quiero utilizar como introducción a la lección, porque pues ese es el tema general y lo que consideramos, creo que usted también consideró en esta mañana, en su tiempo de reflexión, en su tiempo de adoración, de mesa del Señor, pues el pasaje, ¿verdad? El pasaje que nos tocaba considerar el día de hoy en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mire usted si seguramente lo tomó en consideración. Bueno, este pasaje nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en esta mañana reflexionábamos precisamente en la obra de Cristo, en esa obra amorosa, en esa obra demostrando su amor, como dice en este versículo que consideramos nuestra meditación, y en la parte final dice: el cual me amó, y ese amor le llevó a entregarse a sí mismo por mí. Pero mire, ¿sabe cuál fue el beneficio de esto? ¿O cuál fue una de las razones, de acuerdo a lo que estamos reflexionando, ¿verdad?, en nuestros textos, en nuestro tema general de aperturas de Mesa del Señor? Cristo sufrió y murió, y en este caso la invitación a meditar era a que Cristo sufrió y murió para que podamos vivir por fe en Él. O como dice específicamente el versículo, el apóstol Pablo escribió a los Gálatas diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y nosotros pensábamos y reflexionábamos, y espero que también eso haya tal vez venido a su corazón al reflexionar en ello, en que, mire, el apóstol Pablo, usted sabe que en esos tiempos finales de su vida, de su ministerio, pues la pasó constantemente en la cárcel, padeciendo, sufriendo algunas dificultades que en otro tiempo tal vez no enfrentó. La parte final de su vida del apóstol Pablo fue un poquito más complicada, ¿verdad? Viviéndolo de esa manera. Podríamos decir padeciendo muchas cosas, pero como él le decía, lo padecía por amor a Cristo. Y entonces mire lo que nosotros reflexionábamos en esta mañana, en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, decía: y lo que ahora vivo en la carne, esos padecimientos que ahora estoy experimentando en mi carne, en mi cuerpo, en mi ser, en mi persona, estos padecimientos que ahora vivo, vea lo que él decía: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es hermoso, ¿verdad? Porque gracias a que Cristo se manifestó en su vida y él pudo tener ese encuentro personal con Cristo y conocerlo de manera personal, él ahora dice: todas estas vicisitudes de la vida, todas estas circunstancias difíciles de la vida, las vivo teniendo fe en Cristo. Las vivo y las puedo enfrentar gracias a la fe en el Señor Jesucristo. Cualquier circunstancia, cualquier dificultad que se me pueda presentar en esta vida, la puedo vivir porque tengo fe en Cristo. Y Él me da la fuerza, y Él me da la dirección, y Él me da la guía para enfrentar cualquier situación que sea. Y por eso le digo, recuerde, ¿verdad?, las situaciones que Pablo vivió. Carencias. Por eso él decía, ¿verdad?, sé vivir en abundancia y sé vivir teniendo poco. Estoy acostumbrado a ello, lo sé, lo puedo vivir, lo puedo enfrentar, ¿sí? Él tenía todas las cosas terrenales como basura, como pérdida, por amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, él podía decir esto: cualquier circunstancia que viva en la carne hoy en día, él en su momento, dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, me amó.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vea esto. Cristo sufrió y murió, y la razón fue para que con ese amor y esa entrega que tuvo por cada uno de nosotros, en este caso también por Pablo, pudiera darle la capacidad por la fe de enfrentar cualquier circunstancia que se le presentara en la vida. Ahora, hermano, si eso tal vez reflexionó, si eso tal vez vino a su mente y a su corazón en esta mañana, usted y yo, hoy, por causa de esta pandemia, y como creo que ya lo mencioné, y es mi perspectiva, ¿verdad? Creo que hoy en día por esta pandemia nadie queda exento de tener algún padecimiento por esta pandemia. Hay quienes la han sufrido, quienes han enfermado o quienes están enfermos actualmente y están padeciendo esta enfermedad, o hay quienes por cuestión de la pandemia están padeciendo en su economía, han perdido su trabajo, están limitados en sus funciones de trabajo. Pensemos en los niños, que ellos también están padeciendo por causas de la pandemia, el tener que dejar de acudir a sus clases. Tal vez algunos han tenido dificultades o tendrán dificultades para poder certificar su ciclo escolar, su año escolar. ¿Cómo lo van a justificar? ¿Cómo van a poder decir que está aprobado o no aprobado? En fin, ahí están también padeciendo estas dificultades por causa de la pandemia. Y así, hermano, así, todos, es más, a los inconversos igual. Véalos usted en los medios de comunicación, cómo está la situación a nuestro alrededor. Violencia, dificultades en el hogar, porque no pueden estar en casa, viviendo en paz, viviendo en armonía, viviendo dirigidos por el Señor en este caso. Y esta situación pues ya los tiene al borde del colapso, si no es que ya ha ocurrido en sus vidas, en sus hogares, en sus matrimonios. En fin, todo lo que esta pandemia ha estado generando, mire, creo que no hay persona alguna que quede exenta de ello. Todos de alguna u otra manera estamos padeciendo los estragos de esta situación. Y entonces vea esas hermosas palabras que encontramos en la Escritura aquí en Gálatas 2:20, cuando nos dice el apóstol Pablo: y lo que ahora, así como usted y yo, lo que ahora vivimos en nuestra carne, enfermedad, tribulación, angustia, escasez, lo que sea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí está lo maravilloso del amor de Dios a través de Jesucristo. Él hizo posible eso, porque si no hubiera hecho esto el Señor, imagínese cómo estaría usted enfrentando esta situación. ¿Cómo estaría usted enfrentando las dificultades de la vida? ¿Podría usted decir lo mismo que el apóstol Pablo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Difícilmente, ¿verdad? Seguramente no. Tal vez ya estaríamos arrancándonos los cabellos, ya habríamos salido desobedeciendo las indicaciones de las autoridades, como mucha gente lo hace. En fin, colapsando, ¿verdad? Pero bueno, vea cómo el maravilloso amor de Dios a través de Jesucristo, que se entregó por usted y por mí, nos da la fuerza, nos da la capacidad de poder enfrentar estas circunstancias de la vida. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que esto también sea de ánimo, de reflexión, de motivación, hermano, para usted y para mí, para seguir enfrentando nuestro diario vivir. Y bueno, le decía, fue algo así como que la lectura y el mensaje introductorio de ánimo, de aliento para nosotros, que como cada domingo normalmente lo hacemos, pero lo quiero utilizar también como introducción porque el tema de la lección de hoy es precisamente el amor de Dios. El título de nuestra lección de hoy es el amor de Dios. Y no sé, tal vez usted cuando hablamos acerca del amor,
acerca del amor de Dios, tal vez usted, si yo le preguntara, dígame un versículo, un pasaje de la Escritura que hable del amor de Dios, ¿cuál se acordaría? ¿Cuál vendría a su memoria? No sé, ¿verdad? Yo tal vez en algunas ocasiones lo he compartido con ustedes, un pasaje que a mí en lo particular me gusta mucho y tengo muy presente y que precisamente habla del amor de Dios es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y seguramente para la gran mayoría, tal vez estarán acordando de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted ya sabe el resto, ¿verdad? Entonces, y bueno, precisamente en ese pasaje, en el Evangelio de Juan, es donde vamos a centrar nuestra lección del día de hoy. Esta lección que tiene que ver con el amor de Dios. El amor de Dios que vamos a ver y que a través de esta lección vamos a tratar de resaltar una verdad, como lo hemos estado haciendo en las lecciones pasadas. Vamos a tratar de hacer énfasis en tratar de destacar una verdad principal o central, que en este caso tiene que ver con que el amor de Dios es inmensurable y sanador. El amor de Dios es inmensurable, o sea, no hay forma de medirlo. No tiene medición el amor de Dios. Si usted busca esa definición, la definición de esa palabra en el diccionario, eso va a encontrar. La palabra inmensurable es que es algo, hace referencia a algo que no se puede medir o que difícilmente se puede medir. Así es el amor de Dios. No lo podemos medir. No podemos saber de qué tamaño, cuál es la dimensión, con medidas, con peso, con alguna referencia. No lo podemos, no lo tenemos, no lo podemos hacer. Por eso simplemente lo limitamos, nos limitamos a decir que es inmensurable. Medida, no tiene comparación, pero a la vez vamos a ver que el amor de Dios también es sanador. Es sanador. Y vamos a ver a través del pasaje en el Evangelio de Juan, un pasaje conocido seguramente por todos ustedes, un pasaje que hemos estudiado tal vez en otras ocasiones, pero que en esta ocasión, al hablar del amor de Dios y de su misericordia, pues también vuelve, ¿verdad? También viene nuevamente a hacerse referencia al respecto. Así es que, pues yo le invito a que ahí en casa usted tenga preparada su Biblia. Vamos a ver dos puntos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. El primero de ellos tiene que ver con buscando respuestas. Así le hemos denominado a este primer punto, buscando respuestas. Vamos a ver capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y el segundo punto será la respuesta amorosa de Dios. Y va a ser del versículo 14 al versículo 21. Así es que acompáñenme usted ahí en su casa a seguir la lectura. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer primero del 1 al 13. Así es que acompáñenme. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y hasta ahí vamos a dejar esta primera lectura para considerar este primer punto de nuestra lección, buscando respuestas. Y bueno, ya se imaginará, ¿verdad?, por qué le hemos denominado así a este primer punto. Ya sabemos que este pasaje en el Evangelio de Juan nos muestra este diálogo, ¿verdad? Encontramos a un varón, como dice el versículo 1, un hombre de los fariseos. Y ahí en el versículo 1 vamos a ver algunas características de este hombre, de Nicodemo. Para empezar, podemos observar que era fariseo. Entonces, por lo tanto, tenía costumbres religiosas muy arraigadas a este grupo religioso, ¿verdad? Tenía conocimiento de la ley, sí, definitivamente. Era sabedor de las leyes de Dios. Era de los y aparte, como dice ahí, era un principal entre los judíos. O sea, tenía una cierta autoridad, tenía un cierto estatus, era reconocido Nicodemo dentro de los judíos y dentro de los fariseos. Seguramente era un hombre importante, un hombre reconocido, un hombre de renombre. Y más adelante también podemos observar que era maestro, ¿verdad? Porque dentro de la lectura en el versículo 10 usted observa que el Señor Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces también eso nos dice que tenía una función como maestro, tenía la función de enseñar a los judíos en la sinagoga, enseñar las leyes de Dios a los judíos. Tenía ese estatus también. Entonces era un fariseo, era principal entre los judíos, tenía autoridad, tenía un estatus, y por otro lado pues también tenía una función que realizar como maestro. Y más adelante también hay una referencia en el capítulo 19 de ahí mismo de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 39 específicamente, que nos hace ver o que nos enseña que pues también tenía una posición económica buena. Podríamos decir que tenía riquezas. En este caso Nicodemo, ahí en el 19:39, dice Nicodemo, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. ¿Verdad? Y eso pues era algo muy valioso en ese tiempo, algo sumamente valioso, ese compuesto que Nicodemo llevó precisamente para preparar el cuerpo del Señor Jesús para la sepultura. Entonces ahí vemos algunos aspectos de este hombre. Bueno, este hombre judío, fariseo, de los principales o principal entre los judíos, maestro. Bueno, él fue este hombre que buscó al Señor Jesucristo precisamente tratando de encontrar respuestas. Por eso el título de nuestro primer punto, ¿verdad? Buscando respuestas. Dice ahí en el versículo 2, ¿verdad? Ya después de que vimos a Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche. Ya en otras ocasiones hemos comentado, se ha comentado, seguramente usted ha escuchado los argumentos o los diferentes posturas, ¿verdad? Que se han mencionado con respecto al hecho de que Nicodemo haya ido a buscar al Señor Jesús de noche. Una de ellas, si usted recuerda, es de que pues ya de noche era cuando el Señor Jesús estaba más tranquilo, ¿verdad? Y ya no había multitudes alrededor de él, de que ya no estaba él en movimiento, haciendo su función de predicar o de dar el mensaje, de hacer sus señales, sus milagros, y ya por la noche pues ya él estaba reposando o ya estaba tranquilo, y una postura, una posición es que esa haya sido la razón por la que Nicodemo lo buscó. Otra, y que para muchos creo que es la más posible o la más factible, era porque precisamente por lo que en el versículo 1 Juan escribe describiendo a Nicodemo como un fariseo y como principal entre los judíos, precisamente haya utilizado la noche
¿verdad? Para tratar de pasar desapercibido y que nadie se diera cuenta de que había ido a buscar a Jesús, ¿verdad? A quienes pues estaban precisamente buscando cómo desaparecerlo, ¿no? O cómo quitarlo del mapa para los fariseos en este caso y para los grupos religiosos, que estaba siendo pues preciso un obstáculo, ¿verdad? Estaba evidenciando sus errores como religiosos. Entonces, bueno, ahí están los argumentos. Vino a Jesús de noche y vea lo que le dice al Señor Jesús. Lo trata con reconocimiento, con respeto. Le llama rabí, que usted sabe que significa maestro. Y dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está, ¿verdad? Y vea esto, dice, sabemos que has venido de Dios. O sea que para él, y probablemente para otros más, dentro de este clan de los fariseos o de algunos de los judíos, pues tenían esa inquietud, ¿verdad? O como que ellos ya tenían la seguridad de que efectivamente el Señor Jesús venía de parte de Dios. Porque él lo dice como una afirmación, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y la razón para creer ellos en esto, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, habían visto los milagros, habían visto ya las señales que el Señor Jesús había hecho, las sanidades, en fin, lo que hasta ese momento había hecho nuestro Salvador. Y eso les daba evidencia de que efectivamente él venía enviado de Dios. Y para él, para Nicodemo y para tal vez algunos más, ya les quedaba claro que así era. Pero su inquietud era, bueno, ahora confírmamelo, ¿no? Dímelo tú directamente, ¿no? Quiero escucharlo de ti mismo, que me diga, sí, soy el enviado de Dios. Esa era la confirmación que estaba buscando Nicodemo. Y vea su pregunta en el versículo, en el versículo 3. Bueno, es una pregunta de Nicodemo, pero lo que dijo en el 2 es buscando encontrar esa respuesta, ¿verdad? Le dice, bueno, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales. Entonces, como que esperaba la respuesta de Jesús diciéndole, sí, tienes razón, estás en lo correcto, vengo de parte de Dios, soy enviado de Dios. Eso era lo que estaba esperando como respuesta, ¿verdad? Es como si usted viniera conmigo y me dijera, oiga hermano, pues ya sabemos que usted, su esposa es la hermana Judith y que tiene usted 2 hijos que son Abner y Dionei, y usted estaría esperando, ¿verdad? Que yo le dijera, pues sí, tiene razón, ella es mi esposa y ellos son mis hijos, ¿verdad? ¿Y qué se imaginaría o cómo reaccionaría si yo le contestara después de que usted me dijera esa... Ah, sí, pero mire, yo me convertí en el año 1997 y gracias a que el Señor vino a mi corazón, pues ahora creo en Él y tengo la salvación. Y tú puedes hacer lo mismo, si es que no has creído en Él. Una respuesta totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente ajena a lo que usted esperaría que yo le contestara. Bueno, eso fue lo que pasó ahí con Nicodemo y con el Señor Jesús. La respuesta de Jesús... Versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Bueno, Nicodemo, imagínese tal vez su rostro, ¿verdad? Ahí quedando con la interrogante ahí en su rostro, ¿verdad? Yo esperaba que me dijera, sí, yo soy el enviado de Dios. Yo soy, tienes razón, qué bueno que te has dado cuenta. Pero la respuesta del Señor Jesús es, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le dijo ni sí, tampoco le dijo que no. Lo dejó en las mismas. Entonces Nicodemo vuelve a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ante la afirmación del Señor Jesús, dice, bueno, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y a qué estaba haciendo referencia el Señor Jesucristo? ¿A qué le estaba tratando de decir a Nicodemo?
Bueno, lo vemos con lo que sigue en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mira, Nicodemo, tratando de decir de esa manera, ¿verdad? No te estoy diciendo que tienes que nacer nuevamente físicamente. Lo que tiene que pasar en ti es que tienes que nacer espiritualmente. Esa era, en otras palabras, de alguna manera, la respuesta del Señor Jesús. Lo que estaba tratando de decirle. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Y una vez que lo hagas, entonces vas a poder entender, o como le decía en el versículo 3, vas a poder ver el reino de Dios. O sea, vas a poder entender quién soy, vas a poder confirmar eso que quieres que yo te diga personalmente, que ya te diste cuenta, pero que quieres escucharlo de mis labios, lo vas a poder identificar, lo vas a poder creer sin necesidad de que yo te lo diga. Vas a poder entender qué significa, qué es el reino de Dios y qué es precisamente creer en Cristo y vivir, en este caso, para Él, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Entonces, eso está tratando de explicarle el Señor Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, con eso le dice, ¿verdad? O sea, no pienses que te estoy diciendo algo ilógico. No creas que a lo mejor estoy diciendo una broma, ¿no? Te estoy vacilando. No, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego el versículo 8 es algo que a veces nos ha costado trabajo, ¿verdad? Un poquito de poder entender, pero dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nuevamente es una referencia a eso, ¿verdad? Al nacimiento espiritual, al hecho de que el Espíritu tiene que entrar en la vida de la persona para hacer el cambio, la transformación. Y es algo que difícilmente va a poder entender, difícilmente va a poder comprender, pero que es necesario que ocurra, aun cuando él no lo entienda. Aun cuando usted y yo no lo entendemos, tenemos que hacerlo. ¿O acaso cuando usted recibió a Cristo como su Salvador? Yo se lo digo de manera personal, ¿verdad? Pues a mí no me explicaron eso, ¿verdad? O sea, no hubo una explicación específica sobre, mira, para que tú recibas a Cristo, para que tú seas salvo, para que tú puedas ser parte del reino de Dios, mira, el Espíritu Santo tiene que pasar así y esto así en tu corazón y tú vas a sentir esto y esto va a pasar en tu vida, en fin. No hay una explicación que sea como una receta de cocina, vamos a decirlo así, que sea igual, que pase lo mismo en todos, porque cada uno tuvimos experiencias diferentes cuando eso pasó en nuestras vidas, y no es algo que podamos decir como una ley, ¿verdad? Como una ley, mira, para que esto pase en tu vida, o la evidencia de que esto es una verdad en tu vida, es que tiene que pasar esto, tiene que ocurrir así, ¿no? Entonces, por eso la explicación en estas palabras de parte del Señor Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Dice, bueno, de entrada, pues no te maravilles, o sea, no te extrañe esto, no pienses que esto es una broma o es una vacilada, no. Y esto es tan difícil o inexplicable como el viento, ¿verdad? Que lo ves, lo escuchas, pero no ves de dónde viene ni a dónde va. Bueno, así, algo así tiene que pasar en tu interior cuando el Espíritu entre a tu corazón. Entonces, eso es lo que tenía que pasar en su vida, recibir a Cristo, creer en Él, experimentar eso en su corazón para que entonces ahora sí pudiera confirmar que Él, Cristo, era el enviado de Dios. Y luego entonces, versículo 9, nuevamente Nicodemo pregunta, ¿verdad? Va otra pregunta de parte de Nicodemo, porque como que no le estaba quedando claro nada de lo que le estaba diciendo el Señor Jesús ante lo que él había venido, ¿verdad? Yo solamente quería que me dijera, sí, yo soy el enviado de Dios, pero sin embargo me sales con estas otras cuestiones que no entiendo. Y en el 9 Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? Ahí usted se da cuenta de que no entiende, ¿verdad? No ha entendido.
absolutamente nada. Versículo 10. Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y aquí algunos hermanos comentan que no es algo así como un reproche, no es como un regaño, sino más bien es una expresión como de tristeza de parte del Señor Jesús. Porque diciendo, bueno, pues tú eres fariseo, maestro de la ley, conoces la ley, y sin embargo no puedes entender esto, no puedes entender que necesitas creer en mí, en ese caso, en él mismo, en el Señor Jesús, qué es lo que estaba tratando de transmitirle, ¿verdad? Y le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y vea, y no recibís nuestro testimonio. Y con esto el Señor Jesucristo le está diciendo, mira, ya hemos dado testimonio de esto. Ya, y cuando dice el Señor Jesucristo, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, o sea, está hablando en plural, ¿verdad? No solamente el testimonio de él, y ahí algunos hermanos argumentan que está haciendo referencia a la obra también de Juan el Bautista, lo que él hizo preparando el camino del Señor Jesús, pero también por otro lado, lo que los profetas habían anunciado ya también con mucha anticipación. Recuerde que hay profetas que hablaron precisamente del Señor Jesucristo, hablaron precisamente proféticamente del Señor Jesucristo. Uno de ellos, muy conocido, Isaías, ¿verdad? Ahí encontramos el mensaje, el aviso de la venida del Señor Jesucristo, de que Él vendría y de que era necesario creer en Él. Entonces dice el Señor Jesús en el versículo 11, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Porque así fue con los judíos, ¿verdad? Los judíos ignoraron a los profetas, no les hicieron caso, escucharon a Juan el Bautista, también algunos cuantos sí procedieron al arrepentimiento, pero la gran mayoría siguió ignoró el mensaje de Juan el Bautista. Llegó el Señor Jesucristo, hizo señales, hizo milagros, anduvo predicando buenas nuevas. Muchos se acercaron a él, pero desafortunadamente también la gran mayoría siguió ajena. Y lo peor del caso es que también algunos que le acompañaron y que le siguieron, cuando él llegó a la cruz y murió en la cruz del Calvario, muchos se dieron la vuelta y lo dejaron, se olvidaron de él. Entonces, dice, a eso se refiere con ese testimonio. Bueno, hemos hablado, dice, ya hemos dado testimonio y no han creído. Y al parecer Nicodemo, pues tú eres uno de ellos que no has creído. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y a esas cosas celestiales, pues algunos hermanos argumentan que es precisamente todo lo que tiene que ver con el aspecto de la salvación. El cómo es que el Señor Jesús haría posible el hecho de la salvación, del perdón de pecados. Entonces dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí está dando testimonio de que Él mismo venía del cielo para dar testimonio de esas verdades. Él era, en cierta manera, esa era la confirmación de la respuesta que buscaba Nicodemo. Pues sí, yo soy el enviado, yo soy el que ha descendido del cielo para que ustedes crean y para que sean salvos. Entonces, encontramos a Nicodemo, así como tal vez muchos de nosotros estuvimos en algún tiempo buscando respuestas, tal vez buscando la respuesta que nos diera satisfacción a nuestra necesidad en nuestro corazón, como tal vez hoy mucha gente está en esa condición, buscando una respuesta que le dé ánimo, que le dé aliento ante las dificultades de la vida. Y bueno, ahí está, la respuesta ahí está, es el Señor Jesús.
es el Señor Jesucristo. Y así Nicodemo buscó al Señor Jesús tratando de encontrar esa respuesta. El Señor Jesús no se la dio del todo con claridad como él esperaría o con la facilidad que él esperaría haberla escuchado, pero sí le dio argumentos y le dio una explicación a Nicodemo que lo llevara a finalmente reconocerlo a él como el Salvador, como el Mesías. Y todo parece ser que sí fue así, ¿verdad? Porque como vimos ahí en el versículo que le leía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando el Señor Jesús murió, bueno, previo también a ello vemos que él intentó defenderlo, Nicodemo, de los demás fariseos, de esas acusaciones que le hacían injustamente. Nicodemo en un momento trató de defender al Señor Jesucristo y de hecho lo hizo. Y al final, cuando pues ya queda ahí crucificado, precisamente Nicodemo junto con José de Arimatea son los que se encargan de llevar el cuerpo del Señor Jesús al sepulcro. Entonces, eso parece indicar que sí, finalmente Nicodemo quedó convencido, ¿verdad? Quedó satisfecha su duda en ese sentido a lo que él preguntaba. Solamente confirmar, saber si efectivamente Cristo, el Señor Jesús, era el enviado de Dios. Entonces, vemos ahí ese encuentro buscando respuestas. Vemos que el Señor Jesucristo da las respuestas, aunque no con la claridad que esperaba en este caso Nicodemo. Y ahora veamos cómo llegamos al versículo 13, pero ahí no termina, ¿verdad? El Señor Jesús continúa su discurso con Nicodemo, la explicación que está dando a Nicodemo, y encontramos. Y vamos a ver ahí precisamente parte de la continuación de esa respuesta. Y como denominamos el segundo punto, vamos a ver esa respuesta amorosa de Dios. Entonces vamos nuevamente ahí al Evangelio de Juan. Hermanos, le invito a que ahí en casa lea junto conmigo a partir del versículo 14 y hasta el versículo 21. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y encontramos entonces esa amorosa respuesta de parte de Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, identificando, ¿verdad?, la duda que había en Nicodemo, la necesidad de confirmación para que él pudiera confirmar su fe en él, su total creencia en él como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador del pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces el Señor Jesucristo ahora le hace referencia a un pasaje precisamente del Antiguo Testamento, a un suceso ocurrido al pueblo de Israel ahí en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Versículo 14, ¿verdad?, le hace referencia a ese episodio cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto. Y si usted recuerda, mire, yo le voy a hacer referencia ahí al pasaje, es en Números capítulo 21. Mire, en Números capítulo 21, a partir del versículo 4, nos dice, nos narra este suceso.
precisamente este hecho. Dice ahí, después partieron del monte de Hor. Recuerda, es el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo. Qué raro, ¿verdad? Qué novedad. Se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cosa cotidiana en ellos, ¿verdad? Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿No le suena algo similar a nuestros días? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vea las circunstancias, ¿verdad? La desobediencia del pueblo, la murmuración que hubo en ellos, hizo que la ira de Dios se encendiera. Y como castigo por esa situación, envía a estas serpientes que provocaban la muerte a aquel que era mordido por alguna de estas serpientes. Entonces el pueblo, ante esta situación, buscó el medio, ¿verdad? Buscó el medio de poder salvarse de esta situación. Y entonces piden la intervención de Moisés. Moisés ora a Dios y Dios accede dándoles un medio, un único medio para poder salvarse de las mordeduras de las serpientes. ¿Cuál fue ese medio? Una serpiente de bronce que tenía que ser levantada o colocada en un asta, o sea, en alto, ¿sí? Tenía que ser colocada en alto para que cuando alguien era mordido por una serpiente, tenían que voltear inmediatamente a ver a la serpiente que estaba en alto, que podía ser fácilmente vista desde cualquier punto, y únicamente con el hecho de verla eran salvos. Eran salvados de esa mordedura de las serpientes. Entonces, vea esto, ¿verdad? En ese momento el pueblo de Israel tenía una necesidad de salvación. Estaban experimentando el juicio de Dios por su desobediencia, por su necedad. Estaban experimentando el juicio de Dios a través de las serpientes. Claman por salvación, claman por misericordia y por perdón. Dios tiene misericordia, les da el perdón y les da el medio para poder ser salvados. ¿Cuál era ese medio? La serpiente que tenía que ser levantada. Y si eran mordidos, veían la serpiente y eran salvos. Y entonces el Señor Jesús, regresamos a Juan capítulo 3, ahí con Nicodemo. Entonces le hace referencia a esto, ¿verdad? Entonces dice, Nicodemo, acuérdate de ese episodio. Acuérdate que en ese caso, en ese entonces, cuando los hombres eran mordidos por la serpiente, tenían que mirar a la serpiente de bronce para ser salvados. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto y pasó eso, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, ¿verdad? Para el pueblo de Israel una necesidad de salvación. Y la única forma de obtenerla era la serpiente de bronce. Ver a la serpiente de bronce y eran salvos. Eran salvos de la mordedura de la serpiente. Ahora el Señor Jesús le dice a Nicodemo, bueno, ahora así como ocurrió eso, así tiene que pasar ahora también. Pero ahora no va a ser una serpiente, ahora es el Hijo del Hombre.
Ahora es el Hijo del Hombre el que va a tener que ser levantado. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y vea esto, una necesidad nuevamente, una necesidad de salvación de la perdición, de la condenación eterna. ¿Y cuál era el único medio o cuál sería el único medio? En este caso, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que era Él, el Señor Jesús. El Hijo del Hombre iba a ser el único medio de salvación. Y vea entonces cómo viene la confirmación y la demostración del amor de Dios. Versículo 16, tan conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la frase clave de este pasaje. Esa es la frase relevante o más relevante de todo el pasaje. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de ahí podemos partir de muchas cosas. ¿De qué manera? ¿De qué manera amó Dios al mundo? Recuerda que nuestra verdad central trata de resaltar que el amor de Dios es inmensurable, no tiene medición, no tiene comparación, no hay forma de dimensionar el amor de Dios en tamaño, en volumen, en peso. No hay referencia alguna para poder hacerlo. Usted ha escuchado, y ahora que nuevamente lo hemos vivido, ¿verdad? Los temblores, los sismos, los terremotos, ¿verdad? Y usted imagínese que yo le dijera en este momento, ¿saben qué, hermanos? Acaba de ocurrir un terremoto de magnitud 9.5 en alguna parte del mundo. ¿Qué vendría a su mente? ¿Qué se imaginaría que habrá pasado en ese lugar con un terremoto de magnitud 9.5? Así como en las películas, ¿no?, de ciencia ficción. Todo habría quedado destruido, ¿no? Seguramente. Eso pasaría. Uno se imagina eso, ¿verdad?, al pensar en un terremoto de esa magnitud. De magnitud 9.5. Se imagina usted un desastre total, ¿sí? Ahora, esta frase de Juan 3:16, de tal manera, usted trate de imaginar de qué manera, ¿verdad? De qué manera amó Dios al mundo que lo llevó a dar a su Hijo unigénito. ¿De qué magnitud imagina usted que fue el amor de Dios para dar a su único Hijo? Para ser el medio de salvación, para ser como esa serpiente de bronce que tuvo que ser levantada para dar salvación a los israelitas. Imagínese qué magnitud de amor de parte de Dios por usted, por mí y por todos, para dar a su único Hijo, a ningún otro, a nadie más, para hacerlo el único medio de salvación. Y ahí considere usted, ahí como padre, y más si usted es una familia que hasta el momento, o tal vez solamente tiene un hijo, ¿no? Imagínese usted en esa situación, que tenga usted que dar a su hijo, a su único hijo, al que seguramente en este momento es el objeto de todo su amor, de toda su atención, que lo tenga usted que dar en ofrenda, en sacrificio por injustos, por malhechores, por pecadores. Imagínense, ¿verdad? Sería algo que difícilmente alguien de nosotros pudiera hacer. Sin embargo, eso es lo que demuestra la magnitud del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Pues no lo sabemos, no lo podemos medir. No hay forma, pero lo único que nos hace referencia, lo único que demuestra esa magnitud del amor de Dios es que dio a su Hijo. Lo más valioso, lo más precioso que Él tenía, lo dio, para que sea el medio de salvación. Para que, como dice la continuación del versículo 16, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Así como tú y yo, hermano, que ya hemos creído en Él, que ya hemos puesto nuestros ojos en el Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, que ya creímos en Él como nuestro Redentor y nuestro Salvador, ahora ya no estamos perdidos, ahora tenemos vida eterna. Y bueno, usted y yo sabemos, ¿verdad? Y para nuestros amigos que nos escuchan tal vez y nos están viendo, el hecho de decir que tenemos vida eterna no significa que no vamos a morir. Sí, algún día vamos a morir, pero lo que nos dice el Señor Jesucristo es que tenemos garantizada pasar la eternidad con Él, en su presencia y no en el infierno, como a continuación lo va a decir también el Señor Jesús. Entonces vea, ahí estamos entonces tratando de imaginarnos la inmensidad, la magnitud, el tamaño del amor de Dios por nosotros, que lo llevó a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y mire, tal vez usted y yo, no sé si en algún momento dado no pusimos o no poníamos atención en lo que nos dice este versículo, ¿verdad? Pero parece ser que mucha gente igual no está poniendo atención en lo que dice la Escritura. Y vea cómo claramente nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús, de Dios a través del Señor Jesucristo al enviarlo a este mundo? Dice, no es condenarlo, no es castigarlo, ¿sí? Así como mucha gente cree que Dios nos castiga, ¿verdad? Bueno, nosotros como creyentes sabemos que el Señor nos disciplina, ¿sí? Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos apartamos de su voluntad y de su camino, el Señor, porque nos ama, nos disciplina. Pero no es simplemente un castigo, al ahí se va, ¿verdad? Pues estoy enojado y te voy a castigar. No es así. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Así es que para todos aquellos que tienen ese error de que pues te castigó Dios, ¿verdad? Eso fue castigo de Dios. No, ¿verdad? Dice, Dios envió al mundo a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Ese fue el propósito principal de que Cristo viniera al mundo, de que Dios enviara a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo por Él. No por nadie más. No hay otro medio de salvación. No hay otro recurso. No hay otro camino. El único camino es Cristo. Lo único que tenemos que hacer para ser salvos de la condenación es creer en Cristo. No en ningún hombre, no en ningún profeta, no en ningún enviado, no en ninguna virgen, no en ninguna imagen, no en ninguna secta, no en ninguna religión, en Cristo. Aquí lo dice con claridad. No lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de la Escritura, de la palabra de Dios. Eso que tú crees que es la palabra de Dios, entonces ahí lo dice, es la verdad de Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, creyendo en Él. Y ahí está claro, a continuación, versículo 18. El que en Él cree, no es condenado. Así de fácil y sencillo. No hay nada que explicar. El que cree en Él, o el que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces vea eso, ¿verdad? Dios no es el que determina tu castigo. Dios no es el que determina que te vas a ir al infierno. Somos nosotros mismos, porque ahí está claramente cómo lo dice el Señor. Dios, en su inmenso amor, que no podemos medir, ha enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que el mundo sea salvo por Él.
¿Cómo lo podemos hacer? Creyendo en Él. Pero si no crees en Él, entonces ya estás condenado. Ya, no hay más. Tú solito estás eligiendo tu destino. La salvación y la vida eterna, creyendo en Cristo, o la condenación y el infierno eterno, si no crees en Cristo. ¿Qué hicieron los israelitas con la serpiente de bronce? Eran mordidos y pues yo creo que ninguno había dicho, pues ya me mordió la serpiente, pues ya me voy a morir, ya, ¿qué más da? ¿No? Pues querían salvación. Entonces eran mordidos por la serpiente y pues volteaban de inmediato a ver a la serpiente de bronce para que fueran sanos, para que fueran salvados. Entonces el Señor Jesús dice, Dios de esa manera nos ha amado que no quiere que te pierdas. Tú ya estás condenado porque no crees en Él, pero Él no quiere que te pierdas y por eso me ha enviado a mí, al Señor Jesús. Por eso me ha enviado a mí, para que si crees en mí, seas salvo. Para que seas salvo y no seas condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ve cómo es uno mismo el que elige su destino. Mira, una ilustración también que vino a mi mente, precisamente, pues alusivo a lo que estamos enfrentando, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánta gente, y creo que principalmente los que están enfermos en este momento de COVID, ¿verdad? Pero cuánta gente no está anhelando tener ya la salvación, la cura? ¿Cuánta gente no está anhelando que ya exista la cura para esa enfermedad? ¿Verdad? Mucha gente seguramente están ansiosos, deseosos de poder decir, de poder saber que diga algún científico, algún médico, ya tengo la cura, ya tengo la vacuna para el COVID. Ya no más miedo a esa enfermedad, ¿verdad? Mucha gente seguramente está con esa ansiedad en su vida. ¿Y qué pasaría si le dijeran a esas personas, ahí está ya, ahora sí, ya la tenemos, aquí está? ¿Y sabes qué? Es gratis, no te cuesta nada, solamente tienes que venir por ella. ¿Qué haría la gente? Pues definitivamente todos correrían, ¿verdad? ¿O acaso creería usted que alguno dijera, yo no creo? Como mucha gente dice, ¿verdad? De la misma enfermedad, yo no creo en eso. Que dijera, no, yo no la quiero, no creo en eso. Yo mejor me voy a tomar mi tecito de hierbitas que estoy tomando. Con eso me la voy a llevar y con eso voy a salvarme. O le voy a seguir clamando aquí a mi ídolo que tengo aquí. Sería pues algo muy triste, ¿verdad? Algo muy insensato. Desperdiciar la oferta de salvación gratuita que ya se está ofreciendo ante esta enfermedad. Yo creo que definitivamente la gran mayoría, todos, correríamos por esa cura, ¿verdad? A la enfermedad. Bueno, es algo similar. El Señor Jesucristo vino a ser la cura enviado por Dios en su inmenso amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que Él sea la salvación del mundo, para que el mundo no se pierda, para que el mundo no sea condenado. Y lo único que tiene que hacer el mundo es creer en Él, es voltear su mirada a Él y creer en Él. Pero mucha gente lo está ignorando, insensatamente, así como la gente que despreciaría la salvación ante el COVID, está despreciando la salvación a su alma, la salvación de su alma. La está desperdiciando, la está ignorando, la está haciendo a un lado y está creyendo en sus propios remedios que no son efectivos. Claramente lo dice el Señor aquí en su palabra. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Él. No dice, no ha creído en el nombre de la Virgen fulana, no ha creído en el nombre del santo fulano, no ha creído en el nombre del apóstol X, ¿no? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso pasa. Por eso rechazan a Cristo. Por eso es que la gente rechaza a Cristo, porque ama más sus obras, que son malas, aman más las tinieblas que la luz. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Porque el encuentro con el Señor Jesucristo, cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, queda evidenciada nuestra condición, nuestra terrible y perversa condición, que éramos malos o que somos malos y que estamos haciendo cosas que son tremendamente desagradables ante Dios. Son aberrantes, son malas en extremo, ¿sí? Y por eso es que la gente prefiere rechazar a Cristo para que no queden evidenciadas sus obras como malas. Y decir, pues es que ahora el mundo ya lo ve normal. Esto que estoy haciendo para el mundo es normal y es bueno y es agradable. Y ahora hasta produce orgullo, ¿verdad? Luego suena mucho ahora esa expresión, ¿verdad? El orgullo por cosas totalmente aberrantes y malas al de los ojos de Dios y que condena enérgicamente el Señor en su palabra. Pero sin embargo el mundo dice, es bueno, es agradable, eso me gusta, por eso no me acerco a Dios. Por eso no atiendo y no tomo la salvación que Él me ofrece, porque me va a evidenciar como malo. Y ahora, ¿cómo me van a ver ellos, verdad? Me van a ver como extraño, como raro. Y es lo que la gente no quiere. Entonces dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y eso es lo que gozamos y disfrutamos los que hemos creído en Cristo, los que hemos aceptado la oferta de salvación y que está ahí disponible. Y que Dios, que es tan grande y tan rico en amor y en misericordia, tiene para todos. Y que por ese amor y esa misericordia tuvo a bien enviar a su único Hijo, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Y si el mundo no lo acepta, entonces el mundo solito se condena. Si tú no crees en Él, solito tú te estás echando la soga al cuello. Acepta la oferta de salvación si no lo has hecho. Y tú y yo, hermano y hermana, que ya lo hemos hecho, sigamos gozando de ello. Sigamos dando gracias a Dios por ese amor tan grande, ese amor inmensurable y sanador que eso hizo en nuestras vidas, nos sanó. Sigamos deleitándonos en ese amor sublime de nuestro gran Dios, manifestado a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha dado el perdón y la vida eterna. Y compartámoslo, y manifestémoslo, y testifiquemos de ello a otros que tienen la necesidad. Compartámoslo con ellos, que lo necesitan en estos días de angustia y de dificultad. Ahí está. Que puedan tomar esa vacuna que les va a salvar espiritualmente y que les va a dar paz en estos tiempos difíciles. Así es que, hermano, hermana, con esto concluimos nuestra lección del día de hoy. Recuerda entonces que el amor de Dios es inmensurable y sanador y nosotros disfrutamos de él. Compartámoslo.
hablemos de ello y gocémonos nosotros en ese amor sublime. Pues vamos a concluir, hermanos. Vamos a hacerlo con una oración como normalmente lo hacemos y vamos a considerar los aspectos que al inicio en los avisos le había mencionado. Así es que siga pendiente de las transmisiones, siga pendiente de nuestro grupo de WhatsApp, para que a través de ese medio le estemos enviando información y material para que siga alimentándose espiritualmente. Vamos a orar. Amoroso Dios, misericordioso y sublime Dios, te damos las gracias por este tiempo que nos has brindado para pasar en contacto con tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que hemos considerado en esta lección del día de hoy un pasaje que tal vez es conocido para muchos de nosotros, que hemos escuchado y estudiado en otras ocasiones, pero que, bendito Dios, una vez más nos llena de gozo, nos alienta y nos anima, Señor, a seguir reconociendo tu grande y sublime amor. Ese amor inmensurable que no tiene comparación ni forma de medirse y que ha sido demostrado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, entregada ahí en la cruz del Calvario como el único medio de salvación. Gracias, bendito Dios, porque nos ayudaste a entender esa verdad y nosotros ahora disfrutamos de ese privilegio. Pero bendito Dios, sabemos que hay mucha gente más a nuestro alrededor que aún está viviendo en condenación. Oh Señor, te rogamos por ellos. Te rogamos porque toque sus corazones y puedan abrir sus ojos y aceptar también ellos esta oferta de salvación a través de Jesucristo. Salir de las tinieblas y venir a la luz. Señor, te rogamos por ellos, bendito Dios, y a nosotros danos sabiduría, danos el ánimo para poder aprovechar las oportunidades de compartir esta hermosa verdad, de compartir el amor de Dios que es sublime y es sanador. Señor, gracias por ello. Y Padre, pues ahora también queremos aprovechar para darte gracias de manera especial por nuestro hermano Álvaro González. Gracias, bendito Dios, por concederle un año más de vida. Gracias, bendito Padre, porque sigue siendo un fiel siervo tuyo, un hijo tuyo que busca agradarte y busca servirte. Gracias, bendito Dios, y pedimos que le guardes, pedimos que le protejas, bendito Dios, que le libres de toda situación de riesgo y de peligro, no solo de esta enfermedad que está a nuestro alrededor, sino de cualquier otro peligro que a su alrededor pueda cernirse, Dios nuestro. Te pedimos que lo guardes, que lo libres a él y a su familia, su esposa, nuestra hermana Paula, a sus hijos, a sus nietos, Dios nuestro, guárdales también a cada uno de ellos, Padre. Gracias por su vida y por su testimonio. Damos gracias por concederle un año más de vida. Y Padre, también pues rogamos tu bendición y tu ayuda para nuestra hermana Lupita Castillo, Señor. Dale también paciencia, dale fuerzas y que pues tu palabra siempre su aliento y aquello que le ayude a enfrentar cualquier circunstancia en la vida, Dios nuestro. Pedimos que sea favorable las noticias, los resultados para ella en sus estudios el día de mañana. Señor, dale tu ayuda y tu bendición también. Padre, todo esto te rogamos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta luego.